Imagina que eres un emperador en el siglo XVII. Estás cazando en los bosques a las afueras de Viena, cuando de repente tu caballo se detiene. Escuchas el sonido del agua, te acercas y descubres una fuente de agua cristalina brotando de la tierra, tan hermosa que decides que allí mismo debe construirse algo grandioso. Eso es exactamente lo que le ocurrió al emperador Matías en el año 1619. Llamó a aquella fuente Schöner Brunnen, que significa fuente hermosa en alemán. Y de ese momento mágico nació lo que hoy conocemos como el Palacio de Schönbrunn, una de las joyas más espectaculares del Imperio Austrohúngaro. Pero esta historia va mucho más allá de una simple fuente, porque dentro de esos muros dorados se esconden 1441 habitaciones, 3 siglos de secretos imperiales y las vidas de algunas de las mujeres más poderosas de Europa. Bienvenidos a Castillos Reales. Hoy vamos a adentrarnos en los misterios del Palacio de Schönbrunn. La historia de Schönbrunn comenzó con una tragedia. En 1683, los turcos otomanos sitiaron Viena en uno de los ataques más devastadores de la historia europea. La residencia de caza original que estaba en ese terreno fue completamente destruida, reducida a cenizas y escombros. Pero de esa ruina surgió una visión. El emperador Leopoldo I, en 1693, decidió que no reconstruiría una simple casa de cacería. No, él quería crear algo que rivalizara con Versalles, el Palacio del Rey Sol en Francia. Quería demostrar al mundo que Austria era igual de poderosa, igual de magnífica. El proyecto original era tan ambicioso que resultó imposible de completar. Cuando el hijo de Leopoldo, José I, murió en 1711, la construcción quedó abandonada, a medio terminar. Durante años, el palacio permaneció como un gigante dormido, esperando a alguien que tuviera la determinación de despertarlo. Esa persona llegó en 1743 y no era un hombre, era una mujer de 26 años que acababa de heredar un imperio que nadie esperaba que pudiera gobernar. Su nombre era María Teresa de Habsburgo, y ella transformaría Schönbrunn en el corazón palpitante del Imperio Austrohúngaro. María Teresa no era realmente emperatriz, aunque todas la llamaban así. Técnicamente, ella era archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia. Su esposo, Francisco Esteban de Lorena, llevaba el título oficial de emperador. Pero todos sabían la verdad. Ella era quien mandaba. Cuando María Teresa llegó a Schönbrunn, vio algo más que un palacio inacabado. Vio su legado. Contrató a los mejores arquitectos y decoradores de Europa. Bajo su dirección, el palacio fue revestido con ese característico color amarillo imperial, conocido como amarillo Schönbrunn, que aún hoy resplandece bajo el sol vienés. Pero lo más fascinante de María Teresa no eran sus gustos arquitectónicos. Era su capacidad para usar el palacio como una herramienta política. Aquí, en estas salas de estilo rococó, ella dio a luz 16 hijos. Sí, 16, y cada uno de ellos se convirtió en una pieza en su tablero de ajedrez político. La llamaban la suegra de Europa, porque casó a sus hijos con las casas más importantes del continente. Una de sus hijas se convirtió en reina de Francia, María Antonieta, quien años después perdería su cabeza en la guillotina durante la Revolución Francesa, pero esa es otra historia. En Schönbrunn, María Teresa creó algo único, un lugar donde el poder se mezclaba con el arte y la cultura. En 1752 fundó en los jardines del palacio el zoológico más antiguo del mundo, que aún sigue funcionando. No lo creó por amor a los animales, sino como un símbolo de su capacidad para dominar y catalogar el mundo natural, tal como dominaba el mundo político. Un día de 1762, algo extraordinario sucedió en la Galería de los Espejos de Schönbrunn. Un niño de apenas 6 años entró tímidamente al salón más espectacular del palacio, con sus paredes cubiertas de espejos dorados que multiplicaban la luz de cientos de velas.
ese niño era Wolfgang Amadeus Mozart. María Teresa, siempre curiosa por los talentos excepcionales, había invitado al pequeño prodigio a tocar para ella. Mozart se sentó al clavicordio y comenzó a tocar. La emperatriz quedó fascinada. Cuenta la leyenda que después de su actuación, Mozart corrió por el suelo pulido del salón, resbaló y cayó. Una niña pequeña de la familia imperial lo ayudó a levantarse. Mozart, con toda la inocencia de sus 6 años, miró a la niña y le dijo: «Eres muy amable. Cuando sea mayor, me casaré contigo». Esa niña era María Antonieta, quien años después sería reina de Francia. Por supuesto, esa boda nunca sucedió, pero el momento quedó grabado en la historia del palacio. Lo que pocos saben es que María Teresa no invitaba artistas solo por placer. Para ella, el arte era propaganda. Al traer a Mozart y otros talentos a Schönbrunn, demostraba que su corte era un centro de civilización y refinamiento, no solo de poder militar. Estaba construyendo una imagen imperial que perduraría siglos. El 14 de octubre de 1809, algo cambió para siempre en Schönbrunn. Ese día, Napoleón Bonaparte estaba sentado en uno de los salones del palacio, firmando un tratado. Austria acababa de ser derrotada en la batalla de Wagram, y el emperador francés estaba allí, en el corazón del imperio austríaco, dictando términos. El Tratado de Schönbrunn marcó el final de la Guerra de Liberación de Austria contra Francia. Fue un momento humillante. El palacio que María Teresa había convertido en símbolo de poder Habsburgo ahora era el escenario de su derrota. Pero hay algo irónico en esta historia. Napoleón quedó tan impresionado de Schönbrunn que decidió quedarse allí durante la ocupación francesa. Incluso hizo que su hijo, conocido como el Rey de Roma, viviera en el palacio años después. El edificio que había sido construido para rivalizar con Versalles ahora albergaba al conquistador de Francia. Sin embargo, el palacio sobreviviría a Napoleón, sobreviviría a guerras, revoluciones y la caída de imperios. Porque Schönbrunn no era solo piedra y oro, era un símbolo, y los símbolos son más difíciles de destruir que los imperios. Si María Teresa fue la creadora de Schönbrunn, entonces Elizabeth de Baviera, conocida como Sisi, fue su prisionera más hermosa. Sisi llegó al palacio en 1854, cuando se casó con el emperador Francisco José. Él había nacido precisamente en Schönbrunn en 1830 y pasaría allí sus últimos años de vida. Para él, el palacio era su hogar. Para Sisi era una jaula de oro. Ella odiaba la rigidez de la corte vienesa, odiaba las interminables ceremonias, las expectativas, la falta de libertad. Mientras María Teresa había abrazado el poder y la pompa, Sisi solo quería escapar. Pasaba horas caminando sola por los jardines del palacio, entre los laberintos de setos que cubrían más de 7.000 metros cuadrados. Esos laberintos, construidos originalmente en 1720 como entretenimiento para la aristocracia, se convirtieron en el refugio de Sisi. Allí podía perderse, al menos por un momento, del peso de ser emperatriz. Lo fascinante es que hoy, cuando visitas Schönbrunn, puedes caminar por esos mismos laberintos. Puedes subir a la Glorieta, esa estructura barroca acristalada construida en 1775, que corona la colina detrás del palacio. Desde allí, la vista es impresionante. Todo Viena se extiende ante ti, con el palacio resplandeciendo en amarillo imperial a tus pies. Y te preguntas, ¿qué sintió Sisi cuando miraba esa misma vista? ¿Veía belleza o veía su prisión? Hoy en día, de las 1.441 habitaciones de Schönbrunn, solo 45 están abiertas al público. ¿Qué hay en las otras 1.396? Oficialmente, muchas son áreas administrativas, almacenes y espacios que no tienen valor histórico suficiente para ser mostrado. Pero cualquiera que conoce la historia de los palacios imperiales sabe que siempre hay más. Hay pasadizos secretos que permitían a los monarcas moverse sin ser vistos. Hay habitaciones donde se tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia europea. Hay espacios donde vivieron sirvientes, amantes secretos y niños ilegítimos de la nobleza. El palacio guarda secretos celosamente, pero nos da pista.
En 1996, la UNESCO declaró a Schönbrunn Patrimonio de la Humanidad, reconociendo que este no es solo un edificio hermoso, sino un testimonio viviente de 300 años de historia europea. Y esa fuente original, la que descubrió el emperador Matías en 1619, la Fuente Hermosa, que le dio nombre al palacio, todavía está allí. Puedes visitarla en los jardines. El agua sigue brotando, cristalina y eterna, como un recordatorio de que todo comenzó con un momento de belleza inesperada en medio del bosque. Schönbrunn no es solo un palacio, es un testigo silencioso de 3 siglos de amor, poder, traición y sueños imperiales. Desde la ambición de Leopoldo I hasta la melancolía de Sisi, cada piedra de este lugar cuenta una historia. La próxima vez que veas una imagen del Palacio de Schönbrunn con una fachada amarilla brillando bajo el sol, recuerda que detrás de esa belleza hay 1441 habitaciones llenas de secretos. Y nosotros en Castillos Reales apenas hemos comenzado a descubrirlos. Si te fascinó esta historia, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué otro palacio quieres que exploremos? No olvides suscribirte porque cada semana desvelamos los misterios de los castillos más fascinantes del mundo. Hasta el próximo castillo.